Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nosotros somos el grupo 4 de la sección C del segundo semestre de la Universidad Mariano Galvez y tenemos el honor de explicar sobre una de las etapas más ilustres del Imperio Romano. Ante ustedes, la dinastía Severa. Para empezar, nos situamos en el 1 de enero del año 193 después de Cristo. Cómodo había muerto y Pertinax fue nombrado emperador. Debido a la crisis existente, este decidió bajar el sueldo de todos los funcionarios, inclusive a los guardias pretorianos, los cuales le asesinaron tras apenas 3 meses de gobierno. Es entonces que un senador acaudalado llamado Didio Juliano se autoproclamó emperador a base de sobornos. Mientras tanto, algunos gobernadores provincianos se preparaban para dar un golpe militar y asumir el trono. Uno de ellos fue Lucio Septimio Severo, gobernador de Panonia, actual Hungría, pero originario de Leptis Magna, actual Libia, en África. Se dirigió a Roma y derrotó a Juliano sin mucha resistencia. Otros gobernadores que ambiciaban el poder fueron el de Siria, que era Persinio Níger, y el de Britania, Clodio Albino. Severo derrotó a Juliano en junio y al año siguiente derrotó a Níger en Isos. Clodio Albino aceptó a Severo como emperador si éste le nombraba como su sucesor, pero cuando se enteró que no iba a ser así, se levantó contra él. En la batalla de Lugdunum, una de las más sangrientas entre romanos, Severo salió victorioso e instauró la dinastía Severa. Llegado el año 197, la guerra civil había acabado y Septimio Severo ocupaba el trono. Este se convertía en un emperador autoritario y fuertemente influenciado por Oriente. Cuando Septimio asumió el poder, llegaba con la intención de establecer una dinastía. Con el fin de legitimarse en el trono, se presenta como hijo de Marco Aurelio y hermano de Cómodo. Incluso llegó a cambiar el nombre de su hijo mayor por el de Marco Aurelio Antonino, el futuro Caracalla. Esta idea dinástica se completó asociando al poder a sus hijos, Caracalla y Geta. Su relación con el Senado sería horrible, reduciendo su poder a favor del Concilium Príncipes, siendo así que jamás llegó a fiarse de la guardia pretoriana, echando a todos y colocando a sus fieles soldados de la Panonia. Severo sabía que mantener a los soldados felices era lo más importante, por lo que les subió el sueldo a todos y les permitió poder tener una familia durante el servicio. Además, creó la Nona Militaris, que era una oficina estatal centralizada encargada de gobernar, de garantizar y de proveer el aprovisionamiento de alimentos a los habitantes de la ciudad de Roma y también a los ejércitos. Crisis económica. Durante su gobierno se vivió una fuerte crisis económica, con lo que la moneda romana se encontraba muy devaluada, por lo que se aprovechó de esta nona, mediante la cual se recogían productos agrícolas y se los daban a los soldados. Debido a esto, a ellos no les afectaba la inflación. Esta crisis lo obligó a aplicar políticas intervencionistas, teniendo que expropiar tierras a grandes terratenientes para arrendarlas a colonos, lo que conocemos como colonato. Dichas acciones repercutieron sobre los estratos elevados de la sociedad, por lo que molestó a muchos, menos a los militares. Política. Durante su mandato, las ciudades pasaron a ser unidades administrativas y su magistrado de asamblea se convirtió en los gerentes de la recaudación y reparto de los impuestos municipales. A partir de entonces, la participación de la élite municipal en los gastos de la ciudad pasó de ser voluntaria a tener un carácter coactivo, con el fin de cubrir gastos de vital importancia para el gobierno, como lo era el aprovisionamiento de los ejércitos. La crisis no iba a ser generalizada. Se trataba más bien de tendencias que no se muestran por igual en todo el territorio. De hecho, en esta etapa, las ciudades de Siria, África o las provincias del Danubio interpretaron y experimentaron un gran desarrollo. En cambio, en el campo, los pequeños propietarios se veían obligados a endeudarse para poder hacer frente a las cargas fiscales, lo que les iba a hacer caer bajo la dependencia de los grandes terratenientes que los utilizaban en sus fines. De este modo, el colono libre fue sustituyendo a la mano de obra esclava. El Estado intentó llevar a cabo medidas para mejorar la situación
explotación de los pequeños propietarios, ofreciendo subastas de tierras de los dominios imperiales, proporcionando créditos a bajo interés para poder así poner y explotar las tierras. De este modo, trataron de mejorar la condición de vida de los colonos que trabajaban las tierras imperiales. Política militar. Fundó los colegios militares y creó 3 nuevas legiones, aumentando los efectivos militares del imperio en un 10%. Estableció nuevos honores militares, autorizó a los oficiales llevar un anillo de oro, privilegio hasta entonces reservado a los equites. Creó estas legiones, situando una de ellas en las cercanías de Roma para garantizar la defensa de sus intereses contra posibles usurpaciones. Para acabar con el descontento de los soldados, aumentó la paga y les permitió el matrimonio legal. Les concedió una gran serie de privilegios sociales y, entre otras cosas, formar parte de la colegia o el acceso a los centuriones al ordo ecuestre y su participación en la administración civil. Política externa. Como lo anticipamos, el ejército ocupó un lugar importante en la política del emperador. En las fronteras se mantenía el sistema de limes y la reforma de Severo iba a efectuar principalmente al reclutamiento de las fuerzas humanas necesarias y a paliar el descontento de los soldados. En la época de Severo, el resurgimiento de una nueva guerra contra los partos llevó a la creación de una provincia de Mesopotamia tras conquistar ciudades como Sephestitone o Babilonia. Vida personal. En el año 187, en Siria, conoció a una joven llamada Juliadona, que era hija de Julio Bassiano, sumo sacerdote del dios Baal de Mesa. Ambos se casaron y tuvieron 2 hijos, Lucio Septimio Bassano, mejor conocido como Caracalla, y Publio Septimio Geta. Muerte. En el año 208 embarcó en compañía de sus hijos Geta y Caracalla hacia la provincia de Britania para convertir y derrotar a los caledonios. Ambos ejércitos se enfrentaron en una serie de batallas hasta el año 209, sin que se produjera ninguna victoria decisiva. A fin de asegurar la frontera norte del imperio, Severo reforzó el muro de Adriano. Muy debilitado por la gota, Septimio se retiró a Évora, donde falleció el 4 de febrero de 211, a la edad de 65 años. Según algunas fuentes, en su lecho de muerte, Severo pronunció una frase que aún hoy sigue siendo famosa: mantened la paz, enriqueced a los soldados y poblaos del resto. Tras su muerte, Severo fue deificado por el Senado y sucedido por sus hijos, Caracalla y Geta, que fueron asesorados por su esposa, Julia Roma. Fue enterrado en el mausoleo de Adriano en Roma. Hola, mi nombre es Jennifer Andrea Cal Buenafé. Yo voy a hablar hoy de Julia Donna, quien es esposa de Séptimo Severo y madre de 2 futuros emperadores. Julia Donna no solo asesoró políticamente a su esposo, sino también a sus hijos. La corte era una atmósfera filosófica e intelectual totalmente distinta a la vivida hasta el momento. Pocas mujeres, aparte de Livia, llegaron a acaparar tanto poder en el tiempo del Imperio Romano como la emperatriz Julia Donna. Julia nació en una ciudad de Mesa, que en la actual Homs es la actual Siria, en el año 170 después de Cristo. Tuvo una hermana, Julia Mesa, que también jugaría un papel muy importante en el poder de Roma en la época de la dinastía de los Severos. Juventud de Julia Donna.
consiguió hacerse con el favor de las legiones y liquidar a la guardia protectora, que había asesinado a sus antecesores, lo cual era un fenómeno habitual. Las vueltas registradas en Roma en el año 193 y la lucha por hacerse con el poder terminarán colocando a Severo en el trono del imperio, y Julia le fueron concedidos los títulos de Julia Dauna al imperio romano. Julia Dauna fue acompañada de una varias mujeres de su familia, entre ellas su hermana Julia Mesa y sus sobrinas Julia Soemias y Julia Mamea. Los fugaces emperadores Pertinax y Didio Juliano cayeron en manos de los pretorianos, y solo el esposo de Julia Dauna consiguió hacerse con el favor de las legiones y liquidar a la guardia pretoriana, que había asesinado a sus antecesores, lo cual era un fenómeno habitual. Las revueltas registradas en Roma en el año 193 y la lucha por hacerse con el poder terminaron colocando a Severo en el trono del imperio, y a Julia le fueron concedidos los títulos de Augusta y Madre de los Ejércitos. La constante presencia de Julia junto a su marido durante las expediciones militares hizo que la considerara con el título de Mater Costrurum, apelativo de reciente creativo, asignado por primera vez a Faustina la Menor en el año de 174 por su esposo el emperador Marco Aurelio. Inician del Imperio Romano. Julia Dauna ejerció desde el inicio una fuerte influencia sobre las decisiones de su marido, llegando a tener parte activa en la administración del imperio, tanto con su marido como cuando fue emperador su hijo. Julia Dauna siempre estuvo al lado del emperador, lo que le generó el respeto del pueblo, que la colmó con todo tipo de honores. Julia Dauna fue una de las principales responsables de que la corte imperial romana se convirtiera en una corte propia de las monarquías absolutas orientales, cambiando por completo las costumbres aulicas de la urbe. Su muerte. Julia acompañó a Caracalla en la campaña contra el imperio. Partió en el año 217, durante el cual el emperador fue asesinado. El carácter despótico de Caracalla permitió la constante presencia de Julia junto a su marido durante las expediciones militares, hizo que se le conociera con el título de Mater Castrorum, apelativo de la recién creación asignada por primera vez a Faustina la Menor en el año 174 por su esposo el emperador Marco Aurelio. Inicio en el Imperio Romano. Dauna ejerció desde el principio una fuerte influencia sobre las decisiones de su marido, llegando a tener parte activa en la administración del imperio, tanto con su marido como cuando fue emperador su hijo. Julia Dauna siempre estuvo al lado del emperador, que la colocó como un gran tipo de los honores. Julia Dauna fue una de las principales responsables de que la corte imperial romana se convirtiera en una parte propia de la monarquía absolutas orientales, cambiando por completo las costumbres aulídicas de la urbe. Liderazgo. Entre los años 202 y 205, el papel ocupado por la emperatriz motivaría las envidias del prefecto del pretorio, cuyo Fulvio Glauciano, consejero muy influyente del emperador, con la capacidad intelectual y sus dotes políticos en un estado. Este convenció al emperador de Julia que había sido adúltero, con el consiguiente proceso de la retirada de Julia de la vida pública. Glauciano no dudó en llegar a acusar a Julia de su marido del adulterio, y aunque Séptimo hizo oídos sordos a las acusaciones, el poder de su esposa se vivió mermado sustancialmente. Julia se tragó sus lágrimas y permaneció al lado de su hijo, con el que volvió a gobernar el imperio, ganándose la estima y la aprobación de muchos. Llegó a ocupar un cargo de referente oficial, tomando muchas de las decisiones de
logrando que la labor administrativa de Séptimo Severo se completara. Importante posición conseguida por Julia en el ámbito público estuvo en el origen del faustuoso nombramiento. Lulia Pia Felix Augusta Mater Augusti Nostri et Castrorum et Senatum et Patriae en el año 211. Durante los siguientes años, Julia Donna continuó siendo una fuente de sabiduría y liderazgo para el imperio, asumiendo responsabilidades administrativas e interesándose por disciplinas culturales como la literatura y las artes. Julia nunca pudo superar la muerte de su segundo hijo, y su dolor se agigantó cuando el emperador Caracara, su primogénito, también fue asesinado. Su muerte. Julia acompañó a Caracara en la campaña contra el imperio partió en el año 217, durante la cual el emperador fue asesinado. El carácter despótico de Caracara permaneció inalterable, lo que llevó a un grupo de pretorianos a asesinarle. Julia Donna, ya anciana, solo sobrevivió unas semanas a la muerte de su hijo mayor, pues se encontraba muy enfermo. Su cuerpo regresaría a Roma para descansar eternamente al lado de Séptimo Severo, en el mausoleo de los Antoninos. Tras su desaparición, el resto de las mujeres de la familia imperial, con Julia Mesa y Julia Mamer a la cabeza, habían aprendido el estilo de gobernar de la matriarca y lograron conservar sus influencias sobre los siguientes emperadores hasta la caída en desgracia de toda la dinastía. Junto a su hermana Julia Mesa dieron forma a las llamadas emperatrices Silias, que influyeron en el nombramiento de los últimos emperadores de la dinastía. Este emperador siempre estuvo más preocupado por los temas religiosos que por el imperio, dejando la política en manos de su madre y abuela. El carácter militarista que imperaba en la sociedad chocaba con un emperador pacifista y de gustos orientales. Su primo Alejandro Severo lo destituyó al frente del imperio, en alertamente decadencia. Buenas tardes, mi nombre es Melvin Estier Cobeque y les vengo a hablar sobre Geta. Julio Septimio, conocido como Geta, nació en Roma el 7 de marzo de 189, como hijo de Lucio Septimio Severo, quien era nativo de África, y de su segunda esposa, Julia Donna, de origen sirio. Geta recibió su nombre de su abuelo paterno y era solo 11 meses menor de su hermano Caracara. Cuando Geta nació, su padre se encontraba en Roma, donde había sido nombrado procónsul. Geta recibió su nombre de su abuelo paterno y era solo 11 meses menor de su hermano Caracara. Cuando Geta nació, su padre se encontraba en Roma, donde había sido nombrado procónsul. Geta cambió su praenomen de Julio a Lucio, que contenía una referencia al gobernante Marco Aurelio, Severo, pero no fue declarado pariente de los antoninos. Praenomen que utilizó hasta el año 205. En 197, Geta acompañó a su padre en la campaña contra los partos junto con su hermano y su madre, que según su padre, al año siguiente, tras la victoria de los romanos sobre los partos en la batalla de Tesofonte, el 28 de enero de 198, el emperador proclamó a Geta César y príncipe de la juventud. La propaganda intentó en vano ocultar la enemistad irreconciliable entre Caracara y Geta. El emperador trató de reconciliarlos y los nombró a los dos procónsules en 205 y 208, de manera que persuadirlos de que vivieran en paz y armonía. Seguía recordándoles cuentos y obras de teatro de antaño, contándoles una y otra vez desgracias sufridas por los hermanos reales como resultado de la disensión. Severo, el 4 de febrero de 211, falleció en Ebarraca y en consecuencia Geta y Caracara subieron al trono.
los hermanos regresaron a la capital, pero en el camino se peleaban constantemente y temían que uno de ellos envenenara al otro, por lo que no se quedaban juntos y no comían en la misma mesa. Caracalla quería matar a Geta mientras su padre aún vivía, pero no se atrevió, y tras su muerte los soldados le detuvieron, ya que se sentían simpatía por Geta, especialmente porque se parecía mucho físicamente a su padre. Caracalla decidió matar a Geta durante las Saturnales. Sin embargo, este plan fracasó, ya que se difundieron rumores sobre sus intenciones y en consecuencia Geta reforzó la seguridad de su alojamiento con soldados y gladiadores entrenados que estaban de guardia día y noche. Tras esto, Caracalla eligió una estrategia diferente. Indujo a su madre a invitarlos a ambos solos a su apartamento, con el fin de reconciliarlos. Una vez Geta entró a la habitación, los centuriones de Caracalla lo atacaron y lo mataron en brazos de su madre. Posteriormente, Caracalla se dirigió al campamento de los pretorianos, donde declaró que había escapado de un atentado contra su propia vida. Según el emperador, Geta fue asesinado porque estaba conspirando contra él. Al día siguiente, en el Senado, Caracalla anunció amnistía a todos los exiliados, pero desencadenó una sangrienta persecución contra los partidarios de Geta y, según Diocasio, 20.000 personas perdieron la vida. Asimismo, el cuerpo del difunto emperador fue incinerado. El asesinato de Geta está fechado en diferentes formas: el 19 de diciembre, el 25 de diciembre, el 26 de diciembre de 211 o principios del año 212. Tras la muerte de su hermano, Caracalla lo condenó con la damnatio memoriae y nombró que su nombre fuera borrado de todos los registros. Solo en 219, tras la llegada de Helio Gaballo a Roma, sus restos fueron trasladados al mausoleo de Adriano y ahí enterrados junto a las cenizas de su padre. Hola, muy buen día. Mi nombre es Oliver Emanuel Pérez Aguirre. Tengo el honor y el agrado de poder compartirles un personaje llamado Lucio Septimio Vasiano, o más conocido como Caracalla. Fue un emperador romano en el año de 211 hasta el año de 217 después de Cristo, nacido en Lugdunum, en la actual Lyon, el 4 de abril del año 188 después de Cristo, hijo del emperador Septimio Severo y Julia Dogna. Su nombre original era de Lucio Septimio Vasiano, aunque cuando se asoció al poder, su padre le cambió el nombre por Marco Aurelio Antonino, en un intento de legitimar un vínculo ficticio con la dinastía de los Antoninos. No obstante, ha pasado a la historia por su nombre Caracalla, pues fue un término con que se designaba a un tipo de capa de origen galo que el emperador acostumbraba a usar. Caracalla, el nombre por el cual ha pasado en la historia, solo fue un apodo impuesto por sus tropas, refiriéndose a un manto galo, como ya bien lo dije, con capucha que usaba siempre. Pues Caracalla también tenía un hermano llamado Publio Septimio Geta, en la historiografía romana como Geta. En el 211 después de Cristo, Caracalla se convirtió en emperador junto con su hermano Geta. La relación entre los dos no parecía a la amorosa de Marco Aurelio y Lucio Vero 50 años antes, y parece que ambos hermanos conspiraban constantemente uno con el otro. Pues esto para poder convertirse en el único emperador.
Pero cuando los dos intentaban tomar decisiones, discutían constantemente, no estaban en desacuerdo, no tenían una organización. Entonces, desde los nombramientos políticos hasta decisiones legales. De hecho, según Herodiano, las cosas se pusieron tan mal entre los dos hermanos que no solo dividieron el palacio imperial entre ellos, sino que también intentaron convencer a los cocineros que le echaran veneno en la comida del otro. Y también se propuso que se dividiera el imperio entre los dos, en parte occidental y oriental. Según Herodiano, solo la intervención de la madre de ellos, que fue Julia Domna, logró que este plan no se realizara. Sin embargo, Caracalla decidió deshacerse de su hermano. Dion describe un intento fallido de asesinar a su hermano en las Saturnales, después del cual Caracalla organizó una reunión con su hermano y madre en las habitaciones imperiales, esto supuestamente para reconciliarse. En cambio, al aparecer a la habitación de su hermano, habían centuriones y pues Caracalla hizo que sus hombres asesinaran a Geta, quien trató de esconderse en los brazos de su madre. Pero a pesar de su conmoción y dolor, Caracalla le prohibió a su madre de incluso derramar lágrimas por Geta. Para el año 212 después de Cristo, Caracalla era el único emperador, y según Dion, el asesinato de su hermano fue seguido de una purga de seguidores de Geta, resultando aproximadamente de 20.000 muertes, incluyendo la del antiguo prefecto del pretoriano, Silón, y la de jurista Papiniano. Pues Caracalla, al explicar sus acciones ante el Senado, afirmó que solo se estaba defendiendo de Geta. Geta fue condenado de la memoria, damnatio memoriae, y todas sus referencias a él en público pues fueron borradas. Se consideró un crimen mencionar su nombre. Las relaciones de Caracalla con su hermano Geta, ya vimos, no eran tan buenas. Hubo una constante rivalidad entre ambos que se agravó con la muerte de su padre y la herencia compartida del trono el 4 de febrero del 211. Pues el enfrentamiento culminó en el asesinato de Geta por parte de Caracalla en Roma en diciembre de 211. Aquel murió en los brazos de su madre, como ya bien lo vimos. Pero hay varios motivos para este asesinato, lo cual algunos historiadores suponen celos y ansias de poder. Otros apuntan a que Caracalla se adelantó de esta manera a un levantamiento de Geta en sus partidarios. En esta dirección apunta también el hecho de que luego de la muerte de Geta fueron ejecutados también unos 20.000 testigos que lo estuvieron ayudando a él y lo estuvieron apoyando durante su política. Y tras la muerte de su hermano, Caracalla abandonó completamente Roma para embarcarse en campañas militares y no volvió a la ciudad hasta su muerte en 207, ya que la gente lo odiaba mucho. Vemos un poco también el carácter de Caracalla, una descripción de un joven Caracalla muy respetuoso y amable, contraste con la que recibe más tarde como emperador. Pero ya en las fuentes antiguas existe una cierta confusión respecto al verdadero carácter del emperador. También se afirma de que de niño era alegre, comprensivo y muy afable, pero que posteriormente adoptó las típicas actitudes de un tirano, enérgico, vengativo, orgulloso y hasta violento. Pero sin embargo, debe entenderse que su carácter pudo haberse debido a la crítica situación que vivía Roma entonces. La creciente escasez de recursos, corrupción en todos los ámbitos de su administración, poderosos enemigos en las fronteras también, ¿verdad?
Pero tampoco debe olvidarse que varias de sus acciones justificaron la mala opinión que sus contemporáneos tuvieron de él, como por ejemplo el asesinato de su hermano. ¿Qué guerras tuvo Caracalla? Pues tras salir de Roma, donde la población le odiaba tras las ejecuciones masivas, Caracalla emprendió un viaje a Germania. En esta época empezó a confraternizar con sus legiones, abandonando todo lujo. Según algunas fuentes, incluso molía su propio trigo. Lideró varias campañas exitosas contra las tribus germánicas, aunque hay rumores de que las victorias se debían sobre todo a pagos cuantiosos a sus adversarios. Al menos consiguió una relativa calma en las fronteras norteñas del imperio. Perduró hasta el reinado de Alejandro Severo, pero después de la pacificación de las fronteras del norte, comenzó sus campañas en el este, más específicamente en Grecia, pues desarrolló una intensa admiración por el personaje de Alejandro Magno y comenzó a imitarlo. En mayo de 215 levantó su campamento en Alejandría y visitó la tumba de su ídolo. Sin embargo, su estancia tuvo un final trágico, pues tras la propagación de una sátira del asesinato de Geta, de que había sido ejecutado presuntamente en defensa propia, los legionarios de Caracalla devastaron la ciudad y asesinaron a miles de inocentes ciudadanos. Este hecho fue el que impulsó de nuevo al odio contra el emperador y después preparó una campaña contra los partos y en provecho de una guerra civil en parte, pues consiguió una victoria en este frente. Sin embargo, el odio hacia él había fomentado una conspiración en su propio ejército, en el prefecto de los pretorianos, Macrino como cabeza. Pues en ese entonces Caracalla fue asesinado en su marcha hacia la ciudad mesopotamia de Cartago por el conspirador Julio Marcial, pero el asesino no pudo huir, ya que murió a su vez por un lanzamiento de una jabalina. Caracalla tenía solamente 29 años cuando murió. Cuando el grueso del ejército se enteró de su fin, se enfureció por el asesinato del emperador, a quien amaba. Macrino usurpó el trono imperial por un breve tiempo, del 217 al del 218. Enseguida sería restaurada la dinastía de los Severos, al elevar el ejército al sobrino de Caracalla, Heliogábal, 218 al 222. Pues también vamos a hablar un poco de los logros de Caracalla. Hablamos del legado más importante de su mandato, fue el llamado Edicto de Caracalla o la Constitutio Antoniniana del 212, por el cual se extendía la ciudadanía romana a todos los habitantes libres de las provincias. Pero dicha medida, aconsejada por el deseo de acrecentar la unidad política del imperio y de elevar los ingresos fiscales, pues dio un gran impulso a la romanización al dejar al margen la ciudadanía solo a las poblaciones rurales y a los bárbaros instalados en las fronteras. Según una inscripción encontrada en el Egio actual, también en la ciudad de León, España, durante el mandato de Caracalla, se creó una provincia en el territorio de la Hispania Citerior de duración efímera, llamada Hispania Nova Citerior Antoniniana. También otro logro muy importante que se hizo en esta época de Caracalla, que impulsó varias construcciones como las llamadas termas que llevan su nombre. Hablamos también un poquito de su sistema financiero. Para cubrir sus elevados gastos militares, pues Caracalla introdujo en el sistema monetario una nueva moneda romana, ya que su nombre original no se había transmitido, pero se nombra según el emperador Antoniniano. Se trata de una nominal
originalmente acuñado en plata con valor de 1.5 a 2 denarios, y que se distingue del último sobre todo porque el busto del emperador lleva una corona de plumas. Este nominal perdura hasta la reforma monetaria de Diocleciano. También vamos a hablar un poquito del edicto de Caracalla, que fue el legado más importante de su mandato. También fue llamado edicto de Caracalla o la Constitutio Antoniniana del 212, por el cual, pues ya lo hemos explicado, se extendía la ciudadanía romana a todos los habitantes libres de las provincias, y dicha medida pues fue aconsejada por el deseo de acrecentar la unidad política del imperio y, por supuesto, elevar los gastos e ingresos fiscales, pues dejó al margen de la ciudadanía solo a las poblaciones rurales y también a los bárbaros, ¿verdad? El edicto de Caracalla, promulgado por el emperador Caracalla en el año de 212, pues fue un texto jurídico mediante el cual se llevó a cabo una importante reforma, con repercusiones en el ius civile y en el ámbito fiscal, ¿verdad?, del imperio. Las razones por las que fue promulgada todavía siguen siendo objeto de discusión entre los historiadores, pero la más acertada es que la intención de Caracalla fue la de incrementar los ingresos fiscales sobre la manumisión de esclavos o sobre los derechos de sucesión. En cuanto a la finalidad, pues también existe un debate doctrinal, pero la mayoría coincide en afirmar que el motivo principal fue sufragar las costosas campañas militares que en ese entonces el emperador debía de responsabilizarse. También hablamos de los famosos baños de Caracalla o las termas de Caracalla, que muy bien llevan su nombre, pues fue un complejo de baños romanos en el sur de Roma, conocido como los baños de Caracalla. Probablemente fue encargado por Septimio Severo, pero fue inaugurado por su hijo Caracalla en 216 después de Cristo y terminado en el 235. Pues son uno de los complejos de baños menos conservados de la antigüedad y pueden albergar hasta 8.000 bañistas. El edificio tenía unos 30 metros de altura y cubría un área de 337 por 328 metros. Pues estas termas de Caracalla o termas antoninas fueron unos baños públicos de la Roma imperial. Se construyeron entre 212 y 217 después de Cristo bajo el gobierno del emperador Caracalla. Se inauguraron con el nombre de Termas Antoninas y actualmente las extensas ruinas de estas térmicas son una atracción turística muy importante, aunque fueron despojadas de sus esculturas y demás riquezas desde fecha temprana. Se conservan aún grandes fragmentos de mosaicos, algunos de ellos correspondientes a la planta superior del edificio, que este mismo se desplomó, y varias de las gigantescas bañeras de mármol esculpidas en un solo bloque, pues estas se trasladaron al centro de Roma para usarlas como fuentes y para admirarlas. También su escultura más famosa, el grupo llamado Toro Farnesio, se conserva en el Museo Arqueológico de Nápoles. Actualmente los restos del complejo se encuentran entre el Viale Avenida Aventino y el Viale Dele, que es llamado el famoso Termi di Avenida de las Termas de Caracalla. Pues este edificio fue destruido por un terremoto en el 847, aunque ya desde el 537 no se usaba porque los canales de agua resultaron destruidos en una guerra. Las termas de Caracalla se convirtieron en el complejo de baños más lujosos de toda Roma
y su tamaño solo fue superado por las termas de Diocleciano. Sin embargo, sus restos arqueológicos son los más grandes conservados en la actualidad. Los edificios fueron construidos en un periodo de 5 años aproximadamente, lo que supone un logro de la ingeniería romana. Considerando que estas fueron enormes, la enormidad de los complejos, las termas hasta contaban con un gran recinto de más de 400 metros de anchura entre los ábsides y una estructura central en donde se encontraban las termas propiamente dichas. A su alrededor había un amplio jardín hermoso y para el suministro de agua se desvió hacia los baños con un ramal del acueducto que fue llamado Aquemarciano para abastecerlo, que recibió el nombre de Aquantoniniana Lobby. Pues Caracalla, como bien lo vimos, fue uno de los individuos menos atractivos que jamás se haya convertido en emperador de Roma. Era cruel, caprichoso, asesino y deliberadamente grosero, y carecía de cualquier tipo de lealtad filial, salvo la de su madre Juliadona, que murió poco después de su asesinato. Finalmente, quiero señalar algo que es totalmente atemporal: las malas decisiones de un líder político, en este caso de una sola persona, pueden condenar a un todopoderoso imperio por unos cuantos años. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Adrieta Isabel Pombra y hoy yo les vengo a hablar de las mujeres de los severos que se hicieron visibles durante la cúpula imperial. La historia de Roma no está escrita ni protagonizada por mujeres. Hay que rebuscar mucho para encontrar una verdadera protagonista en tiempos de la República. Y si bien es cierto que durante el periodo imperial encontramos mujeres trascendentales para la historia, siempre lo fueron al lado de los hombres, además en 2 periodos muy concretos. Las mujeres de los severos se hicieron bien visibles en la cúpula imperial, como lo fue Julia Mesa, que era la hermana mayor de Juliadona. Los historiadores la catalogaron como extremadamente práctica y ambiciosa. En el momento de la muerte de la emperatriz romana tenía 58 años. Era madre de 2 estupendas hijas y abuela de 2 estupendos nietos. El peligro para su cetro era evidente y Macrino la desprecia y la expulsa de Roma. Julia Mesa era hermana de Juliadona e hija de Juliano Veciano, sumo sacerdote del dios solar, Baal. Desde su Emesa natal se trasladó a Roma en compañía de su hermana para casarse y tener 2 hijas, Soemías y Mamea. Cuando Macrino se alzó con el poder, toda la familia de las Julias fue desterrada de nuevo en Mesa. Será en estos momentos cuando Julia Mesa demuestre su ambición y voluntad. Presentó a su nieto Heliogábalo como hijo natural de Caracalla, denigrando a su hija Soemías al presentarla como adúltera, lo que motivó que la tercera legión gálica proclamara al joven Heliogábalo como emperador. Desde ese momento, la juventud del emperador y sus pocas ganas de gobernar permitieron que Julia Mesa tomara las decisiones. Se creó un senado femenino en el Quirinal, de donde surgió un curioso código de etiqueta para las mujeres romanas. Al poco tiempo, Julia Mesa comprendió que los excesos de su nieto motivarían que la dinastía tendría pronto su fin. Esa es la razón por la que buscó rápidamente un sustituto en su otro nieto, Alexiano, que fue adoptado por su primo Heliogábalo. En el mes de marzo del año 222, el emperador y su madre fueron asesinados y sus cuerpos arrojados al Tíber. Alexiano subía al poder con el nombre de Severo Alejandro, pero Julia Mesa continuaba ocupando el poder en la zona. Afortunadamente, se rodeó de un amplio grupo
de intelectuales y juristas que intentaron restablecer el espíritu de la época antoniana. A continuación les hablaré sobre Heliogábalo, con su nombre original Barito Avito Vasiano, más conocido como Heliogábalo, en latín Elagabalus, que nació en Emesa, Siria. Él fue un noble y sacerdote romano, emperador de la dinastía Severa, que reinó durante 4 años, que partió desde el año 218 hasta 222. Era hijo de Julia Soemia Vasiana y Sexto Barito Marcelo, y en su juventud sirvió como sacerdote del dios Heliogábalo en su ciudad natal, Emesa, actual Homs en Siria. Al convertirse en emperador, tomó el nombre de Marco Aurelio Antonino Augusto y solo fue conocido como Heliogábalo. Mucho tiempo después de su muerte, en el año 217, la tía materna de Caracalla, Julia Mesa, promovió con éxito una revuelta entre la tercera región gálica para conseguir que su nieto mayor, Heliogábalo, fuera declarado emperador en su lugar. Su madre se adherieron a las pretensiones de Julia Mesa y fragaron la mentira de que Heliogábalo era hijo ilegítimo de Caracalla, por lo que los partidarios le otorgaron al emperador, le debían la lealtad. Ahora al adolescente Macrino fue derrotado el 8 de junio de 218 en la batalla de Antioquia, con lo cual Heliogábalo, de apenas 18 años de edad, ascendió al trono imperial y comenzó un reinado marcado por la polémica. Durante su mandato, Heliogábalo hizo caso omiso de las tradiciones religiosas y los tabúes sexuales de Roma. Reemplazó al dios Júpiter, cabeza del panteón romano, Deus Sol Invictus, y obligó a miembros destacados del gobierno de Roma a participar en los ritos religiosos en honor a la deidad, de la cual él era sumo sacerdote. La familia de Heliogábalo tenía derechos hereditarios al sacerdocio del dios Sol Heliogábalo, de quien Heliogábalo era sumo sacerdote en su natal Emesa. El nombre Heliogábalo en un principio se refería a la deidad patrona del lugar de nacimiento del emperador. Él se refiere a la principal deidad semítica, mientras que Gabal, que significa montaña, al llegar al trono mató al comandante que le dio el poder. Él disolvió la legión entera, luego nombró a su dios, el Gabal, que era de Siria. Luego se casó 5 veces, 3 veces con mujeres: Julia Cornelia, Paula Vestal, Julia Anquilla Severa, Anía Faustina, Aurelio Sático, y su relación más seria fue el que tuvo con Hierocles. Heliogábalo se pintaba los ojos, se depilaba pelucas, considerándose como una mujer como tal. Hasta les ofreció una fortuna a los médicos de la época con tal de que le pudieran implantar órganos genitales femeninos. Los actos de Heliogábalo no fueron aceptados por la Guardia Pretoriana ni por los senadores. Cuando Julia Mesa se dio cuenta de que el apoyo popular del emperador estaba en rápido declive, decidió que tanto él como su madre, que lo había apoyado en sus prácticas religiosas, tenían que ser sustituidos. Se desencadenó un motín y la guardia exigió ver a Heliogábalo y Alejandro en el campo pretoriano. El emperador ascendió a ello y el 11 de marzo de 222 se presentó con su primo y su madre Julia Soemia. Al llegar, los soldados aclamaron a Alejandro como emperador,
mientras ignoraban a Heliogábalo, quien ordenó un arresto sumario y la ejecución de cualquiera que hubiese intervenido en esta revuelta. A modo de respuesta, los pretorianos atacaron a Heliogábalo y a su madre. Luego fueron asesinados las personas relacionadas con Heliogábalo. La causa de sus atrocidades puede ser por el trauma que tuvo desde niño. Lo prostituyeron al dios Heliogábalo, y puede ser esa la razón de hacer lo que hizo durante su reinado. Julia Soemías, hija menor de Julio Ávila y de Julia Mesa, estaba casada con el senador Vario Marcelo, siendo madre de Heliogábalo. También era sobrina de Julia Domna, es decir, estuvo rodeada de dos formidables mujeres que jugaron tan importante papel durante la dinastía de los Severos. Julia Mesa, conjuntamente con Julia Soemías, encabezaron la rebelión contra Macrino y la restauraron la dinastía severa, en la figura de su nieto e hijo. Respectivamente, Heliogábalo con ello, Julia Soemías, se convirtió también en una persona muy influyente, siendo declarada augusta y gobernada en la sombra, mientras su hijo se dedicaba a toda clase de excesos. Los actos del débil e irresponsable Heliogábalo lograron que la abuela Julia Mesa, ante la general situación de su descontento que se vivía en Roma y en las provincias, decidieron elevar al trono a su primo Alexiano, quien posteriormente se convertiría en el emperador Alejandro II. Finalmente, la guardia pretoriana, el 6 de marzo del año 222 después de Cristo, tomó el asalto en el palacio y asesinó a Heliogábalo en las letrinas del palacio, junto a su madre Julia Soemías. Tras la muerte de Heliogábalo y su madre, hubo festejos en Roma y los cuerpos de ambos fueron arrastrados por las calles de la capital del imperio y después arrojados al río Tigre. Tras el nombramiento de su hijo como emperador, Soemías vivió en Roma rodeada del más absoluto lujo y entregada a los placeres de la vida. Todo el reinado de su hijo estuvo marcado por su poderosa influencia, que de hecho era quien ostentaba el poder con su abuela Julia Mesa. Murió en el año 222 después de Cristo. Julia Mamea, madre del emperador Alejandro II. Julia Evita Mamea, del 14 al 19 de agosto, después de 180 y 235, fue un sirio mujer noble y referente romano de la dinastía severa. Ella era la madre del emperador romano Alejandro Severo y sirvió como regente de Roma durante su minoría. Al facto, durante su reinado, primero con ayuda y apoyo de su madre Julia Mesea, y luego llegó sola. Incluso en los últimos años de su reinado, retuvo el poder como consors imperii, que es socio en la regla absoluta, y continuó controlando las decisiones de su hijo como gobernante con Alejandro. La propia Mamea, junto a su tía, madre y hermana, fue una de las pocas mujeres romanas antiguas en la historia romana, que compartió por igual el poder de gobernar todo el imperio como emperador romano. Legalmente gozaba de los mismos honores que el emperador. Fue asesinada en el año 235 por soldados rebeldes junto a su hijo. Julia Evita Mamea fue la segunda hija de Julia Maesa, una poderosa mujer romana de origen sirio, y el noble sirio Julio Avito Alexianus. Ella era sobrina de la emperatriz Julia Domna, emperador Julio VII Severo, hermana de Julia Soemías Bassiana. Ella nació y se crió en
ceremonias. El primer marido de Julia fue un excónsul, cuyo nombre se desconoce, que murió. Julia se casó con un segundo marido surio, promagistrado Marcus Julius. Julia tuvo dos hijos durante su matrimonio con Marcianus, una hija Teosilia y un hijo Marcus Julius. Más tarde, el emperador Alejandro Severo quizás ella pudo haber tenido un hijo mayor llamado Marcus Julius Gessius. A diferencia de su hermana, Julia fue descrita como virtuosa y según los informes nunca estuvo involucrada en escándalos. Julia estuvo atenta a la educación de su hijo Alejandro, a quien preparó adecuadamente para convertirse en emperador de Roma. Alexander pensó mucho en los consejos de su madre, siguió lo que ella le dijo que hiciera. Regencia de Alejandro. Como miembro de la familia imperial romana bajo la autoridad de su tía Julia Dona, ella vio de cerca la muerte de su hijo Caracalla y el ascenso al poder de sus sobrinos Helio Gabalio, el nieto mayor de Julia Maestra, y su elección al trono. Finalmente, Helio Gabalio y su madre Julia Suevias demostraron ser gobernantes inconvenientes y al favor recayó en Alejandro. El hijo de Julia se convirtió en emperador en el año 222 tras el asesinato de Helio Gabalio por el guardia pretoriano. Julia y su madre se convirtieron en regresantes en el nombre de Alexander, que entonces tenía 13 años. Nunca logró escapar de su dominación materna. Durante poco más de un año, las dos mujeres colaboraron y juntas dirigieron el Imperio Romano con Alejandro como su figura decorativa. Pero en la puerta de Maesa, en el año 224, Mamea comenzó a dirigir el espectáculo de Azor. Al principio, Julia y su madre gobernaron con mucha eficacia. Ella y Maesa revirtieron todas las políticas escandalosas de ellos. Eligieron a 16 distinguidos senadores como asesores y confiaron en una gran medida en el famoso abogado, Ulpiano, que también era de Siria. Ulpiano fue nombrado jefe de la guardia pretoniana, sin embargo, no pudo controlar a los pretonianos y fue asesinado por ellos en el año 228. Al llegar a la edad adulta, Alexander confirmó su estima por su madre y la nombró cónsul imperio, constante imperial y socia del gobierno. Pero los roles de ella y su hijo se habían invertido abiertamente y Mamea controlaba efectivamente las decisiones del joven emperador. En esta condición acompañó a su hijo en las campañas. Hubo una costumbre iniciada con Julia Dona. Mientras tanto, Julia se había puesto celosa de la esposa de su hijo, Vargia Orbiana, con quien Alejandro se casó en el año 225 y cuyo padre había sido nombrado César, co-gobernante, porque al mismo tiempo que ella se convirtió en co-gobernante con su hijo. Julia Orbiana, también la misma posición de Agustina con su suegra Julia Mamea, y se convirtió en su rival para influir en el emperador. Julia Mamea hizo expulsar a Bárbara del palacio y ejecutar a su padre. Todo esto lo hizo en contra de su voluntad de Alejandro, porque su madre tenía demasiadas influencias sobre él y él obedecía todas sus órdenes. Julia llamó Origen, el líder cristiano de Alejandrina, para darle instrucciones de la doctrina cristiana. Su muerte. Después de una expedición para rechazar una invasión persa, en el año 232, madre e hijo fueron al norte para hacer frente al ataque germano. Alejandro había perdido el apoyo de las legiones del Rin por su falta de destreza militar, por lo que las tropas declamaron emperador a Máximo al Tracio en el año 235. Alejandro y su madre fueron asesinados en su lujosa tienda de campaña, poniendo fin a la dinastía César.
Les saluda Judy Amelie Tocal. Yo les voy a hablar acerca de Marco Aurelio Severo Alejandro, conocido como Alejandro Severo, hijo de Marco Julio Gesio Marciano y Julia Monea, nacido en Arca, Líbano, el 1 de octubre de 208, nombrado emperador romano el año 222. Su reinado duró el año 235, predecedor de Heliogábalo. Fue el último emperador de la dinastía Severa. Se describe a Alejandro Severo con un carácter tranquilo y pacífico. Fue el segundo emperador más joven, gobernó el imperio de manera prudente, mejorando la organización y eficiencia del Estado. Su abuela y su madre, al ver que el emperador Heliogábalo perdía el apoyo popular y militar, prepararon con gran esmero al joven Alejandro. Tras todo esto, consiguieron que Heliogábalo lo adoptara el 16 de junio de 221 y lo nombró César como su sucesor legítimo. Entonces cambió su nombre por Alejandro Severo. Heliogábalo, al darse cuenta de las posibles consecuencias de sus actos, planeó la ejecución del joven César. Sin embargo, no sabía que la fortuna sería contraria. Tras el asesinato de Heliogábalo en 222 y gracias a la propaganda hecha por su madre y de su abuela, el Senado y el pueblo proclamaron a Alejandro el emperador con 13 años de edad el 13 de marzo de 222. Gran parte de este gobierno quedó en manos de su madre y sobre todo de su abuela. Ambas, con ayuda de grupos de senados, empezaron a sanear las finanzas arruinadas por Heliogábalo. Establecieron un sistema de pagas por el aparato de funcionarios del imperio y se reformó el sistema jurídico. Sin embargo, el recorte del presupuesto militar le costó a Alejandro la antipatía de los soldados. Anuló las restricciones religiosas, devolvió los templos del dios Sol y la piedra de Mesia a Siria. Recordando los excesos de su predecesor y esperando evitar controversias, en el 227 después de Cristo, Julia Mamea sintió la necesidad de casar al joven emperador con una respetable familia patricia. Ella eligió a la familia de Seio Salustio Macrino, cuya hija Orbinia era la novia prevista de Alejandro. Contrajo matrimonio con Orbinia el 28 de agosto de 225. Desgraciadamente para Alejandro y para Salustio, la madre del emperador se puso celosa de la joven esposa y la expulsó del palacio. Su padre, que algunos creen que habían recibido el título de César, encontró seguridad para ambos en el campamento de la Guardia Pretoriana, pero esto fue visto como un acto de rebelión. En consecuencia, Salustia fue exiliada al norte de África y su padre fue ejecutado. Era la novia prevista. Alejandro contrajo matrimonio con Orbiana el 28 de agosto de 225. Desgraciadamente, tanto para Alejandro como para Salustia, la madre del emperador se puso celosa de la joven esposa, pues no quería que otra mujer tuviera el título de Augusta, y la expulsó del palacio. Su padre, que algunos creen que había recibido el título de César, encontró seguridad para ambos en el campamento de la Guardia Pretoriana, pero esto fue visto como un acto de rebelión. En consecuencia, Salustia fue exiliada al norte de África y su padre fue ejecutado. Alejandro no se volvería a casar. Los primeros 9 años de su gobierno no tuvieron ningún tipo de problemas militares ni de guerras fronterizas. Pero el año 232 comenzó una guerra contra el rey sasánida Ardashir, fundador de la dinastía persa de los sasánidas, que invadió el reino de Partia y que estaba atacando Siria y Capadocia. Esta campaña de guerra tuvo diversos éxitos parciales, tras los cuales recibió los honores del triunfo. Posteriormente, el emperador hubo de volver rápidamente hacia el este, donde grandes disturbios en las fronteras germanas requerían de su presencia. La técnica de las acuñaciones imperiales alcanzó una gran calidad durante este tiempo. Los retratos poseen un exquisito estilo y belleza, siendo acuñados en alto relieve sobre una superficie
La técnica de acuñación de monedas mejoró en gran manera, al igual que el del arte de los mismos. Es muy curioso que tras la muerte de Alejandro Severo, la calidad de las acuñas volviese a descender. Tras su muerte, fueron acuñadas monedas conmemorativas en su nombre. Durante el mandato de Alejandro, los sasánidas empezaron a establecer su nuevo imperio, sustituyendo a los partos en la frontera este del Imperio Romano. Su tendencia expansiva quería recuperar el territorio del antiguo imperio aqueménida. Amenazaron también al Imperio Romano. A partir de Mesopotamia, pasando el Éufrates, Alejandro reunió un ejército para empezar su campaña militar en 231. Pero las pérdidas fueron enormes para ambas partes y por tanto el rey de los sasánidas decidió retirarse de las provincias recién conquistadas. Alejandro consideró esto como una victoria y lo celebró con una marcha triunfal el 25 de septiembre de 293. Un año después, los germanos amenazaron las fronteras al norte del imperio. Alejandro se aproximó con sus tropas y para ganar tiempo envió regalos a los enemigos, hecho visto como una ofensa para sus propios soldados. En esto se produjo un motín entre los soldados, que proclamaron a Maximino, uno de los oficiales destacados de Germania, de origen tracio, emperador, y Alejandro Severo y Julián Homea fueron asesinados en un campamento militar cerca de Mainz, Alemania, el 22 de marzo de 235 después de Cristo. Alejandro fue asesinado a sus 26 años. El reinado de Alejandro Severo representa el último intento de gobierno civil del Imperio Romano. A partir de su muerte, se impuso la dominación militar y también dio comienzo un largo periodo de anarquía, la crisis del siglo III. Según algunas fuentes, Alejandro Severo fue un emperador que respetó a los cristianos. Incluso consideró la posibilidad de colocar a Cristo entre todos los demás dioses romanos.